Bueno, listos. Continuamos entonces. Bueno, yo no les había enviado este correíto. Ahí se fue un correíto con una información para que la observen. Eh, no lo había enviado preciso, pero bueno, ya les voy a mostrar la información. Hay un archivito fuera de nuestra siguiente guía, por supuesto. Y este archivito pues tiene que ver con la identificación también que nosotros utilizamos basado en esta norma, era la que estábamos viendo. El documento de ayer se basa también en esta norma, pero este es un documento pues que nos dan un ejemplo eh, también de cómo se podría etiquetar, ¿sí? En este caso. La TIA 606 en la versión C es la versión que se utiliza también como norma. La norma NTC colombiana se basa en la 606, entonces los dos son bastante parecidas. Solo que la NTC pues es la adaptación. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta. Ese documento nos muestra aquí algunas pues, elementos que tienen las etiquetas o por qué se adopta esas versiones nuevas para etiquetado. Eso va cambiando cada cierto tiempo, entonces las etiquetas también van modificando pues en algún momento o actualizando sus normas y esos parámetros pues nos los van contando también. ¿Bien? Esta es un documento muy general, esto no es la norma 606, esto es un documento muy general sobre un resumen y donde nos cuenta que en algún momento pues hubo algunas variaciones. La norma 606 salió desde el 2002, ¿no? Y en algún momento pues hubo modificaciones, por supuesto, más o menos en el 2012, que fue la actualización de la norma a la 606B. Y en el 2017 pues hicieron otra actualización a la actual, que en este caso es la C. Entonces, cada cierto tiempo ellos también hacen actualizaciones de cada uno de esos elementos que nosotros estamos utilizando para la administración. ¿Eh? Bueno, entonces ahí nos cuenta pues que la norma especifica sistemas de administración de infraestructura de telecomunicaciones dentro de edificios. Y eso incluye los edificios comerciales, industriales, residenciales y de centros de datos. Entonces, cualquiera de esos tipos de edificios, que son prácticamente todos, pues eh, incluyen la norma, ¿sí? Para, por supuesto, guiarnos en esa parte de administración. ¿Bien? Bueno, por aquí nos cuenta también que la norma, pues como la mayoría de las normas, esos unos documentos bastante grandes, hay unos anexos, ¿no? Donde esos anexos pues también tienen eh, adiciones. Muchas veces las normas cuando antes de cambiarles la letra, pues agregan muchos anexos para distintas tecnologías que van saliendo. Entonces, esos anexos de las normas, pues también son importantes. A veces no es solo el numerito de la norma, sino que, bueno, y la actualización, que en este caso sería la letra, sino que adicionalmente los anexos también son importantes, porque tienen pues más información o información pues muy específica para algunos elementos. ¿Sí? Entonces, esos anexos, cuando ustedes vean anexos también, van a encontrar pues algunos bastante interesantes para también de pronto especificar algo eh, algo que ellos quieren pues dejarlo como aparte, ¿sí? Y dar unas aclaraciones sobre de pronto algo que no está en la norma, ¿sí? Y entonces se empiezan a crear estos anexos para reforzar algún tema o algo así. Bien, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, estábamos viendo que la norma nos contaba sobre una parte eléctrica, ¿sí? Entonces, esa parte eléctrica que es los sistemas de aterrizaje, lo contiene la TIA 607, ¿sí? Esa es otra norma adicional. Y como esa también la actualizaron, entonces los nombres que nosotros veíamos anteriormente, bueno, que a veces los utilizamos todavía porque no hemos hecho la actualización, esos nombrecitos que le dábamos a las barras de puestas a tierra o al conductor, pues cambian de letra. ¿Sí? Eso es lo que nos está contando aquí en esta norma. Que lo que nosotros veíamos ayer, por ejemplo, como el RGB, que es la barra de conexión a tierra de los bastidores o de los rack, ¿sí? En el cuarto de telecomunicaciones, pues ya cambiaron
de nomenclatura y ahora se llaman RBB. ¿Listo? Entonces ese nombre, digamos que lo actualizaron en la 607, que es la norma que trata sobre las conexiones a tierra. Entonces eso pues incide en las demás actualizaciones. ¿Bien? Entonces esa sería pues unos cambios que nos están contando acá. Em, el conductor de unión troncal, esto es como sí, como una unión, básicamente es, también cambio de letra. Y la TGB, que es la barra de puesta a tierra, también cambió de letra a SBB. ¿Listo? Entonces, esas letricas son, digamos que las actualizaciones que muestran en anexos o que muestran en las letras y pues nos van contando esas modificaciones que hacen. A veces muy sutiles, pero pues las normas por lo general pues toca empezar a mirarlas para mirar qué ha cambiado. ¿Sí? Desde ese año 2012 en algún momento hasta acá, que ya han pasado 21 años, pues tuvo que haber cambiado algo o tuvo que haber modificado alguna parte de la norma. Entonces a veces pues sucede eso, ¿listo? O puede aparecer una tecnología en la cual pues se centren, entonces se empiezan a cambiar ese tipo de elementos. ¿Sí? Bueno, aquí hay unas actualizaciones adicionales con unas normas que se llaman la IEC. Esas normas pues son más utilizadas en la parte europea, esos son como los equivalentes de la TIA y la norma europea que es la IEC. Entonces ahí nos están contando que hay unas equivalencias también que cambiar. Bueno, la norma entonces lo que hace es, en este caso, la 606, facilitar el trabajo, mejorar la eficiencia, las prácticas que se utilicen en la industria, pues van a estar regidas por una norma y eso es lo que se busca, que todas las prácticas sean bajo normas o estándares, ¿sí? Que todo el mundo haga el trabajo pues de la misma forma, digámoslo así. Que se utilicen buenas prácticas, ¿sí? Por supuesto, esas buenas prácticas en algún momento cuando se reflejan, se darán cuenta que van a ser pues fáciles su trabajo. Por eso es que menciona aquí que la facilidad del trabajo al aplicar la norma pues se va a también a dar. Y pues si una empresa, cualquier empresa, no importa lo que haga, si sigue las normas de la industria, pues entonces ese reflejo de esas normas de la industria que se aplican en un trabajo, pues se van a notar. ¿Sí? Y entonces las empresas, por lo general, buscan que sus empleados también pues tengan certificaciones del área que avalan que efectivamente conoce pues estas prácticas, que conoce normas, que conoce la forma estándar a nivel internacional para hacer las cosas. Y entonces pues eso le ayuda a las empresas, ¿sí? A su imagen, a su forma de verificar que la gente pues tenga profesionalismo en su trabajo, ¿sí? Y que cumpla, y que por supuesto si cumple, y tiene calidad y tiene profesionalismo, pues hay una garantía de que lo que van a hacer es bien, está bien, ¿sí? Es bajo normas internacionales. Entonces aquí es donde, por supuesto, cuando uno está en una empresa, la idea es que la empresa empiece a capacitar a sus empleados y los empleados empiecen a certificar en normas o en trabajos que estén bajo normas. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que siempre buscan en las empresas, que se esté actuando pues bajo norma, ¿sí? Y que tengan los empleados por certificados. No es simplemente un certificado académico únicamente, sino que en la industria, en las empresas, pues ya se busca que se tengan certificados de otras cosas adicionales, que eso es lo importante también para los empleados, ¿no? Que estén actualizándose y que estén capacitándose constantemente. Por eso la empresa no es tan importante, por ejemplo, eh, una maestría o una especialización si no acompañada pues de muchas certificaciones de la industria, ¿sí? De lo que hace exactamente pues la empresa. Entonces esas certificaciones pues se darán cuenta que las empresas pesan demasiado. De pronto donde pese algo esa maestría y esa especialización es más como en el ámbito educativo y en las empresas pues pesa mucho más una certificación a nivel de una empresa que cubra pues productos a nivel internacional. ¿Sí? Entonces digamos que eso sí es lo que van a hacer
que en algún momento pues se dan estas ventajas que aparecen acá. ¿Listo? Bueno, la mejora del mantenimiento. El mantenimiento por lo general es un proceso que se lleva a cabo después de la operación, cuando ya se encuentra arrancando la operación de algo que entra en funcionamiento, cuando se implementa algo de infraestructura, pues entonces en ese momento que se implementa algo eh, y ya entra en funcionamiento, pues ya se está planeando inclusive en el mantenimiento. ¿Sí? Ya ustedes conocen los tipos de mantenimientos, los mantenimientos que son programados como el preventivo, o los que no son no programados como el correctivo. Entonces, esos dos tipos de mantenimiento pues son eh, en muchos casos eh, pues fáciles de realizar si de pronto hay registros de información. Si usted va a solucionar algún problema que se vuelve repetitivo eh, y va a hacer por ejemplo, un mantenimiento correctivo de algo, pues por lo general las mesas de ayuda y los sitios donde están solucionando esos problemas, pues tienen una base de conocimiento. Y esa base de conocimiento lo que hace es guardar toda la información y guardar los registros de lo que ustedes pues van realizando o lo que vayan realizando los que van reparando los distintos sistemas. Entonces, por eso es que en algún momento en atención al cliente es importante hacer los registros. ¿Sí? Y no solo ahí, sino que también para los de mantenimiento, los que vayan a hacer operaciones de mantenimiento, pues es supremamente importante tener registros de la información, ¿sí? Que las cosas estén documentadas y ayer se dieron cuenta pues que lo que se documenta es bastante, ¿sí? No es que sea fácil la documentación para nadie, pero pues sí es muy necesaria a futuro, ¿sí? Entonces el que vaya a hacer mantenimiento, si encuentra la documentación, pues su trabajo va a ser mucho más fácil. Si no encuentra la documentación, pues la infraestructura no va a ser tan fácil de entender, sino es con experiencia, entonces eh, le va a quedar inclusive así, con experiencia, pues un poco difícil de empezar a determinar muchas cosas. Entonces ese tipo de mantenimiento y esas normas, pues lo que hacen es facilitar ese tipo de trabajo. Bueno, la calidad, todo ese tipo de problemas, digo, de beneficios adicionales que parecen lejanos, pues también las oportunidades de negocio de una empresa, pues también determinan o son determinadas por la calidad del trabajo. Entonces, entre más calidad haya, entre más satisfacción del cliente, pues ustedes saben que las otras personas, pues eso se va a correr el rumor y efectivamente las otras personas pues van a tener eh, la necesidad de pronto de llamar a esa empresa que tiene buenas recomendaciones para que les haga algún tipo de trabajo adicional. ¿Sí? Y por supuesto, cuando uno contrata una empresa, pues también trata de averiguar si tiene alguna referencia adicional, ¿no? Hay empresas que también colocan casos de éxito, lo llaman ellos, y pues le cuentan a uno que de pronto están trabajando con otras empresas. Y son empresas de renombre y colocan sus logos con las empresas que han trabajado o para las que han trabajado. Y eso, bueno, digamos que a veces eso también pues es bastante llamativo a la hora de captar gente y captar negocios nuevos. Bueno, entonces esta norma también nos cuenta más abajito que tenemos una forma de identificar los cables. En este caso, pues hay que tener en cuenta varias cosas, que es la estructura del cableado estructurado. Eso, aunque se vuelva repetitivo, toda esa parte toca tenerlo en cuenta, cómo está dividido. ¿Sí? En nuestras cabezas toca pensar que hay muchos elementos. Por eso aquí nos cuenta todos los elementos que usted debe tener en cuenta en algún momento para el cableado estructurado, ¿no? No solo por las áreas que habíamos visto de la norma, sino que pues hay muchos elementos involucrados y todo eso es susceptible a que se pueda marcar y que efectivamente se pueda administrar con esa marcación y con esos registros de información. Entonces, los espacios de telecomunicaciones, los cuartos de centros de datos, los bastidores o gabinetes o rack, si lo quiere llamar así, los paneles de conexión o los pass panel, los puertos que están en el pass panel o en los jack, el mismo cableado, las rutas que siguen ese cableado también
Se identifican las tomas de corriente en áreas de trabajo. Miren que aquí hay uno que no había mencionado anteriormente, pero aquí están incluyendo las tomas de corriente en áreas de trabajo. Y en este caso las tomas de corriente que tengan más que ver con, de pronto con lo que usa el cableado estructurado. ¿Sí? Recuerden que los rack o los gabinetes en algún momento tienen que tener alimentación. Entonces esa alimentación pues es la que se va a identificar, ¿no? El resto del sistema eléctrico, recuerden que eso tiene pues, es digamos que adjunto al edificio y pertenece al edificio y de ahí alimentamos todo nuestro cableado y nuestros equipos. Pero pues nosotros tenemos que ver es más con los equipos de nosotros, ¿sí? Con los racks de nosotros, con la alimentación de nuestros equipos y ahí es donde sí se involucran las tomas de corriente. Para que lo separe un poquito también, ¿no? Porque hay cualquier cantidad de tomas de corriente en un edificio y no todas pues son de cableado estructurado y tampoco pues sería parte de nuestro trabajo identificarlos. ¿Bien? Bueno, las barras de puesta a tierra también y ubicaciones de productos de cortafuegos también. Bien. Bueno, aquí la primera que ustedes ven aquí es un ejemplo de un identificador, de una etiqueta. ¿Sí? Las etiquetas pueden, pues hay de varios estilos, pero esta es una de los estilos que es colocar como una etiqueta encima del cable. ¿Sí? Y ahí es cuando empiezan a ver pues, los ejemplos de cómo podríamos marcar un elemento. ¿Sí? Si ustedes se fijan ahí ese cable amarillo, nos está diciendo que hay un piso, o sea, ese número 1 nos está indicando la ubicación, ¿sí? O empieza por el área más grande, en este caso el piso. Después sigue con el cuarto, ¿sí? El cuarto de telecomunicaciones que está identificado. Así solo haya uno, pero igual toca diferenciarlo. ¿Sí? No es que por el hecho de que haya uno, pues uno diga, no, no voy a colocar nada más. ¿Sí? Entonces, así sea un solo cuarto que exista, igual toca hacer la identificación. Después nos está mostrando un pass panel de conexión. ¿Sí? Recuerden que dentro de los rack, pues hay pass panel. Aquí de pronto podría ser que de pronto tuviéramos pass panel y adicionalmente tuviéramos una marcación de un rack, ¿no? Porque también puede ser el caso de que tengamos distintos rack o gabinetes, ¿sí? En un área y pues tengamos que diferenciarlos. Entonces se podría colocar inclusive aquí la marcación del rack al que pertenece o al gabinete. Bueno, aquí siguen con el panel de conexión y después el puerto. ¿Sí? De los veintitantos puertos o de los cuarenta y tantos puertos, igual toca identificarlos. ¿Sí? Entonces, ese va a ser casi siempre el último numerito que ustedes van a ver en este caso. Bueno, aquí hay otro identificador. En este caso también nos habla del cuarto de telecomunicaciones, del cuarto A del primer piso. ¿Sí? En este caso sí nos está contando pues el bastidor o nos está haciendo referencia al bastidor, en este caso el rack. El bastidor o el rack es lo mismo. Y lo está diferenciando porque por supuesto puedes tener varios racks. Eh, nos está diciendo que hay un panel de conexión en el bastidor, que en este caso es el pass panel. ¿Sí? Entonces, el rack, el pass panel, ¿sí? El número del pass panel, el puerto al que pertenece el pass panel, ¿sí? Y hay un identificador adicional del enlace. ¿Listo? Entonces, en este caso es un enlace que por las letras lo identificaron como si fuera un enlace horizontal. ¿Sí? Recuerden que tenemos cableado horizontal y cableado vertical. Entonces aquí le están haciendo una identificación para el cableado horizontal. ¿Listo? Entonces ya sabríamos por esa letra adicional o con esa forma de escritura, pues que eso es un cable horizontal. ¿Listo? Muchas veces los cables horizontales y verticales pues llegan a rack, llegan a puertos, llegan a bastidores y pues diferenciarlos ahí es donde está el problema. ¿Sí? De pronto seguirlos pues es un poquito complicado identificar para dónde salen porque supongamos que todos los cables indiferentemente salen por la misma parte del rack. Entonces, horizontales o verticales igual van a salir por la misma bandeja, ¿sí? Eh, entonces ahí es donde también tendríamos problemas de identificación.
Con esto, pues adicional, miren que podríamos también tener esta parte de identificación e indicar pues si es un cable horizontal o vertical. Bueno, por aquí hay otro. Ya nos está mostrando el gabinete, desde el gabinete, el pass panel, por supuesto, y el puerto. ¿Bien? Entonces, aquí hay tres datos adicionales. Y si usted se fija, hay una línea, hay una línea de separación donde nos está mostrando otra información, ¿sí? Otro gabinete con su propio pass panel y con su puerto. Entonces aquí nos está diciendo que hay dos extremos, ¿sí? Entonces este cable que ustedes ven ahí lo que hace es mostrarnos de dónde a dónde está conectado. Entonces eso es un cable de conexión entre dos racks. Entonces ahí nos está diciendo de dónde parte en un rack del BB13 eh, del panel de conexión 42 y el puerto 6 y va para el otro rack que en este caso es el KB13 en el pass panel 41 y el puerto 06. Entonces miren que aquí ya no está contando con esa separación, cuáles son las dos conexiones en los dos extremos. Mientras tanto, estos cablecitos que habían visto, pues son sencillos, no están mostrándome necesariamente los dos extremos. Entonces, esa conexión, pues, si usted necesita, sobre todo con los cables que son más largos, identificar cuáles son los extremos, eh, pues sería bastante importante, ¿no? Esta etiqueta estaría a los extremos. Por ejemplo, en el lado del área de trabajo, ¿sí? Diría esta etiqueta o estaría esta etiqueta, y al lado del gabinete, pues también estaría esta etiqueta. Claro que variaría los gabinetes, ¿no? Aquí ya no sería un gabinete, sino de pronto un puerto de un jack. Entonces, esos extremos también se podrían registrar así. Bien, en este un pass panel de conexión. El pass panel, por supuesto, indicándonos el gabinete. ¿Sí? El gabinete. El pass panel a que corresponde, ¿sí? El 42, o sea, este pass panel es el 42, ¿sí? Y los puertos que están marcados. ¿Sí? Del 1 al 6, ahí está la identificación de 6 puertos, entonces está colocando de lo del 1 al 6. ¿Sí? La otra parte le está diciendo es estos puertos del pass panel a qué otro lado van. Entonces, si hay conexión entre pass panel, de un pass panel a otro, pues miren que también se puede marcar esas conexiones de un pass panel a otro. Inclusive se puede marcar pues en la parte frontal. Muchos pass panels se darán cuenta ustedes que tiene pues una marcación es para el puerto, no para una etiqueta así tan grande, pero pues esto también podría ir en el cable por la parte de atrás, ¿no? La ubicación o digamos, la dirección que va a tomar los cables. Entonces, detrás de este pass panel, por supuesto, se podría utilizar la etiqueta que acabamos de ver, ¿sí? La que nos dice de dónde a dónde va el cable. Si en el pass panel, pues de pronto no exista el espacio. Pero sí, por lo general hay formas de colocar el espacio o hay personas que solo colocan el puerto, ¿sí? El número del puerto, pero no colocan nada más, ¿sí? Entonces ahí sí ya nos tocaría apoyarnos en el cable que va por detrás para saber cuál es la dirección o de dónde a dónde va ese cable que está conectado, por ejemplo, al puerto 1. Entonces, eso sería también una combinación de organización que se podría tener. Bueno, esos son algunos ejemplos entonces de cómo se podría marcar esos cables. ¿Listo? Tengan en cuenta que los recorridos largos y los extremos es donde se va a marcar. Lo más cercano, no tan cercano al conector de terminación, sino cerca, pero no tanto, no encima del conector, pero sí es muy cerca porque esos son los extremos que uno va a identificar. Entonces, tengan en cuenta esas etiquetas, van relativamente cerca a la terminación, que estas son las terminaciones de los cables en este caso. Esos que aparecen ahí, recuerden que son los RJ45. Bueno, lo otro para hacer eso, pues ya depende de qué tengamos nosotros para imprimir. En este caso, si nosotros solo tenemos una hoja de Excel, pues lo que hacemos es
imprimir la hoja de Excel y después recortar de alguna forma, no sé, tendremos un bisturí y una reglita para cortar las etiquetas. Por supuesto, eso sería como el escenario de más pobreza que tengamos. Eh, Otro un poquito más avanzado, pues es tener una impresora con un papel especial, ¿sí? Con unos papeles que ya tienen la forma de la etiqueta. Entonces, imprimir directamente a ese papel, pues ya cambia un poquito. Por lo general, esos papeles de etiquetas, pues vienen inclusive para sacar ese pedacito de etiqueta, pues mucho más fácil. De pronto hasta con los dedos se puede pues retirar esa etiqueta. ¿Bien? Si no es así, pues viene algo más, digamos, más cachetudo, que en este caso es utilizar un equipo. ¿Bien? Y esos equipos, pues básicamente son como los equipos que tienen, por ejemplo, las cajas registradoras que internamente tienen una impresora de etiquetes y se puede ir digitando la marcación o colocando las etiquetas e ir imprimiendo de una vez. ¿Sí? Entonces, también existen las posibilidades, ¿no? Eh, Varias posibilidades ahí, sí depende de la plata que se tenga pues para adquirir ese tipo de dispositivos, ¿no? Si no, pues toca desde una impresora normalita y hacer pues el trabajo muy manualmente con tijeritas, con recortando el papel que está en las etiquetas, en las hojas, ¿sí? Y enviando pues por ejemplo una secuencia de impresión de numeritos creada en Excel. ¿Sí? Esa es una forma pues bastante sencilla. Si no, pues toca comprar una de estas. ¿Listo? Que esto podría ser una herramienta. Una impresora de etiquetas podría ser una herramienta también que ustedes puedan incluir. ¿Sí? Esto sería para la administración. Ya lo que tenga y cómo se conecte y a dónde se conecte, bueno, esto también va a haber variación. ¿Bien? Entonces esto como herramienta también se lo recomiendo que las busquen, porque sí, hay varias. ¿Sí? Hay conexiones de diferentes tipos, hay sistemas que de pronto no tienen la impresión aquí directamente, sino solo tienen de pronto un aparato para generar las etiquetas y guardar la información y después se puede conectar, por ejemplo, a una impresora o a otro dispositivo que tenga software y de ahí sacar las impresiones. Entonces, estos equipos de impresión pues también serían parte de una empresa, por ejemplo, que se dedique más al cableado estructurado, ¿no? Y ellos sí pues se dan el lujo de comprar todos esos equipos que son bastante caros eh, y utilizarlos, por supuesto, ¿no? No es que eso quede de adorno, sino que ellos también pues utilizan todo ese tipo de impresoras. Bien. Entonces, ahí hay un ejemplo de una impresora muy sencilla, de etiquetas. Bien. Ese sería un sistema pues bastante útil para ir a hacer las marcaciones de los cables. Venga a ver si por aquí hay otro sistema. Bueno, aquí hay un sistema, mire, que también es una impresora muy pequeña, pero pues que está conectado de pronto a un software dentro de un portátil, ¿sí? Y se conectan entre los dos y pues una hace la impresión de las etiquetas y en el portátil pues usted genera la información requerida para las etiquetas. ¿Sí? Entonces, otro sistema también, ¿sí? Una impresora ahí adicional como para conectarla directamente a un software y que pues funcione de esa manera. ¿Listos? Bueno, por aquí hay una impresora, por aquí hay unas referencias de las impresoras, vean, inclusive hay un enlace a las impresoras de etiquetas. Miremos el enlace a ver si funciona. Y de una vez lo miramos. Este PDF no deja seguir ese enlace. Bueno, a ver, miramos aquí en un navegador. Bueno, listo, ahí está la empresa, una empresa mexicana, donde nos está mostrando varias cosas o varios elementos donde usted puede etiquetar. Mire que eh, no son pocos los elementos que uno puede etiquetar, ¿sí? Desde la tubería que en algún momento puede también ser utilizada para
los recorridos hasta los cables de electricidad, los alambres y cables que se pueden utilizar también, circuitos. Bueno, para todo eso, miren que las impresoras pues también tienen un trabajito. Ahí están los diferentes modelos. Esta que habíamos visto en la foto que era la M611 y una 601 creo que era. Bueno, esta también que estaba al ladito de la persona que estaba trabajando, esa 610. Esas dos impresoras pues eran las que nos estaba mostrando ahorita en el documento. Entonces ahí ya tienen unos dos ejemplos de ese tipo de impresoras, ¿no? Por aquí estaban las otras grandecitas. Bueno, ya tocaría mirar exactamente qué es lo que, las diferencias que tienen algunos de esos elementos. Elementos como por ejemplo las cintas, ¿no? Las cintas y el sistema de impresión, pues eso ya depende de muchos factores. Hay muchos sistemas de impresión diferentes. Todos estos sistemas que ustedes ven ahí de pronto necesitan, por supuesto, sus repuestos, o sea que si uno se va a meter a un equipo de impresión, pues toca pensar en los repuestos también a futuro, ¿sí? Que tanto lo utilice, pues eso determina la adquisición de los repuestos, ¿sí? Entonces ahí hay varios sistemas de impresión, hay algunos con cinta, la mayoría de estos sistemas pues son más a blanco y negro, sobre papel especial, y ese papel especial también puede generar pues dependiendo del sistema pues impresiones con un equipo pequeño, ¿no? La idea es utilizar equipos pequeños aquí en este caso, asociados a todas estas impresiones que son más de etiquetas. Entonces, pues no se necesita algo muy grande para imprimir. Si se van a utilizar esto, pues ya se sabe que van a necesitar pues algo muy pequeño, ¿no? Para que las etiquetas queden ahí. Eh, el software, por supuesto, eh, el software que se necesita para de pronto instalar en un computador y conectarse a este dispositivo que es una impresora, ellos también pues mostrarían esa parte, ¿sí? Bueno, aquí hay un comparativo de impresoras portátiles, de escritorio, más grandecitas, bueno, etiquetas pues más grandes. Bien, aquí nos muestra ya otro tipo de elementos. ¿Listo? Vamos a ir a la marcación que teníamos adelante a ver si nos da un ejemplo o nos muestra algo de la marcación que nosotros podríamos hacer con una impresora. Bueno, aquí nos está mostrando es la impresora, el kit de impresión. Mire, ahí viene el kit de impresión con varios repuestos inclusive. Bueno, aquí nos está mostrando es los equipos completos de impresión. Bueno, eso está es en pesos mexicanos, ¿no? Esto que dice aquí 76.000, esos son pesos mexicanos. Entonces ahí sí ya toca hacer la conversión. Bueno, quería mirar, era otro tipo de producto. Por aquí no veo. Esos son todos impresoras. Venga a ver si por aquí está otra cosa. Etiquetas aquí. Etiquetas, etiquetas, etiquetas. Aquí están las etiquetas. Bueno, soluciones de etiquetas entonces diferentes también o bastantes de... Vamos a ver si por aquí vemos algunas etiquetas preimpresas, soluciones de etiquetas por bajo demanda y soluciones personalizadas. Miremos estas por demanda. A ver si nos cuenta alguna forma de etiqueta. Bueno, impresoras portátiles. Por aquí hay unas para impresoras de escritorio. Quería ver algunos tipos de etiquetas. Aplicaciones de etiquetado para demanda. Vamos a ver si nos muestran otro lado las etiquetas por otro lado. A ver. Etiquetas por impresora de señales y etiquetas. Etiquetas por impresora portátil. Por propiedad. Con adhesivo agresivo. Aquí por propiedad. Bueno, etiquetas entonces con adhesivos resistentes al calor para los cables eléctricos. Aquí dice etiquetas de ambiente difícil.
a pruebas de manipulación para que cuando lo intenten desprender pues se rompa prácticamente la etiqueta. Bien, para elementos metálicos con adhesivo permanente, son como algunas variaciones de esas etiquetas, ¿no? Miremos aquí unas con adhesivo a ver si nos muestra alguna variación. Bueno, pero esos son materiales que adicionalmente se pueden tener. Bueno, aquí hay una para un switch, en este caso switch, pero es interruptor, eh, con adhesivo y para colocarle o identificarlo de una vez, ¿no? Entonces todo esto es con etiquetas con adhesivo. Bien, de colores también. Recuerden que nosotros también utilizamos pues colores para identificar. Entonces, eh, también vienen pues en varias soluciones, en este caso por colores. Bueno, esas son las etiquetas también. Bueno, hay otros sistemas de etiquetas, por supuesto. Eh, Miremos a ver si de pronto por aquí, que son más las cubiertas o la forma de adicional de etiquetar, ¿no? Entonces, digamos que las etiquetas pueden variar un poquito dependiendo de la forma en que se pueden conectar. Eh, bueno, hay recubrimientos, hay inclusive etiquetas plásticas donde uno adhiere las otras etiquetas de esos elementos o los que uno genere impresos y los puede adherir o los puede colocar. Bueno, pero esos son pues elementos que también pueden ser adicionales. Tarjetas absorbentes, software, bloque etiquetado. Bueno, hay varios elementos que ustedes pueden consultar también sobre las etiquetas y las impresoras más que todo. ¿Sí? Y empezar pues a mirar algunas referencias o algunos elementos que sirven para etiquetar también eh, los cableados, ¿sí? O la parte metálica. Si se dieron cuenta hay eh, unas etiquetas ya especiales para la parte metálica. Y en este caso nos servirían, por ejemplo, para las bandejas, los racks, ¿sí? Ese adhesivo que le hayan colocado para diferenciarlo, pues también nos funcionaría por ese lado. ¿Bien? Bueno, bueno, aquí hay también un ejemplo de cómo están etiquetando una etiqueta con adhesivo, ¿sí? Y esa etiqueta con adhesivo, pues, va a ir alrededor del cable, ¿sí? ¿Qué tan cerca del cable? Bueno, está apenas a un par de centímetros del conector, ¿sí? Para que quede cerca y se pueda, pues, identificar el cable si no está cerca, como, bueno, ahí sí está bastante cerca el etiquetado del puerto eh, en el Pass Panel, pero pues se hacen las dos partes, ¿listo? Parecerá de pronto un poquito redundante, pero los cables, pues, como son movibles, se pueden también cambiar de posición y bueno, ahí es donde la etiqueta del Pass Panel, pues también tendría problemas, ¿listo? Entonces aquí más o menos esta es la posición en que usted va a encontrar todas las etiquetas si están etiquetados los cables. Un par de centímetros del conector hacia atrás y ahí colocan la etiqueta. En este caso, pues que tiene recubrimiento, o sea que este recubrimiento pues va a dar la vuelta y va a tapar la etiqueta por encima para que le dé una protección adicional. ¿Listo? Bueno, fuera de esas etiquetas y los colores que habíamos visto, también se pueden encontrar códigos asociados eh, para las etiquetas de colores. ¿Bien? Entonces, si en algún momento se sigue la norma, pues la norma les va a contar también que hay unas tonalidades o que hay unos colores que se utilizan para determinados cables, ¿sí? Si no lo hacen sobre la superficie del cable o con colores de cables de una vez en el recubrimiento, pues también se puede identificar los cables con un color encima de la etiqueta o en la etiqueta, ¿sí? La etiqueta podría ser de color y por supuesto esa sería una variación. Los cables pueden ser de muchos colores, pero entre el escenario sea mucho más grande y más complicado, pues usted sí va a ver cables de colores. ¿Sí? Ya no va a ser solo un cable gris o solo un cable blanco, sino los cables van a ser de muchos colores. ¿Sí? A veces los RAG y los cableados estructurados pues tienen muchos colores, pero pues los colores no es que sean gratis, es porque en algún momento tienen alguna norma que seguir, ¿listo? Y esa norma es la 606, que tiene que ver con esos colores. Bueno.
Entonces aquí nos menciona algunos colores, ¿listo? El color naranja, ¿no? Para puntos de demarcación, estos puntos de demarcación van en las oficinas, entonces ese color naranja sería como para las terminaciones en esos puntos. El color verde que mencionan aquí nos está mostrando las conexiones de red o las terminaciones de conexiones de red en el punto de demarcación, en este caso del lado del cliente. Entonces el cable que está ya terminando, pues utilizan también el color verde para esas terminaciones. El morado para equipos comunes o terminaciones de cables que se originan en un equipo común. PBX, computadoras LAN y multiplexores como los switches. Entonces, esos equipos comunes se pueden identificar, por supuesto, en la terminación, la que está llegando a los equipos, pues con ese color morado. El blanco se utiliza para las redes troncales de primer nivel. Las redes troncales son como los cableados del backbone, ¿sí? De esa parte que es la espina dorsal. Esos son redes troncales, entonces se pueden identificar también con colores, ¿sí? Diferenciar ese cableado vertical del horizontal, pues mire que aquí ya se puede empezar a tener esa variación, ¿listo? Y en las etiquetas pues se puede utilizar colores diferentes para ese cableado, ¿listo? Bueno, las redes troncales también de segundo nivel, estos son redes troncales las dos, el blanco y el gris. Si está identificando cableado horizontal, entonces se puede utilizar el color azul, ¿sí? Para la terminación del cableado horizontal, para la identificación del cableado horizontal. En este caso, la estación de telecomunicaciones, ¿sí? Aquí dice terminación de la estación de telecomunicaciones y dice que se requiere solo un extremo del cable del cuarto de equipos y del cuarto de telecomunicaciones, no en la toma de telecomunicaciones. Entonces esto va sobre el cable, ¿listo? Ese color azul iría sobre el cable. Y en este caso, pues, en el extremo de los cuartos de equipo. El café para una red troncal de interconexión, que son las terminaciones de cables en redes troncales de interconexión o las conexiones cruzadas, que por ejemplo se pueden dar entre dos pass panel, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, más arriba estábamos viendo una marcación entre dos pass panel, ¿sí? Entonces esta también podría ser una conexión que se puede utilizar de red troncal y se podría marcar también con una etiqueta de color café, ¿listo? Entonces ese colorcito la podrían utilizar para eso. El amarillo para circuitos auxiliares y misceláneos, eso significa que las etiquetas o los cables que tengan que ver o los puertos que tengan que ver con algún sistema auxiliar, por ejemplo el sistema de cámaras, se podría etiquetar con color amarillo, ¿listo? Esos son circuitos que son auxiliares. Ahí en los circuitos de cableado estructurado, no solo es que nosotros conectemos equipos de cómputo, sino que adicionalmente conectamos otros sistemas auxiliares. Entonces, a través de esos mismos puertos y de esos cables, se puede conectar, por ejemplo, cámaras, ¿sí? Cámaras de seguridad. Y las cámaras de seguridad, pues, pueden tener terminaciones y usos del cable UTP sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, ahí diferenciar el cable que está utilizándose para la cámara y el que está utilizándose para los computadores, pues mire que también tiene una diferencia, ¿no? Entonces, esos cablecitos se pueden identificar con color amarillo, ¿sí? Y el rojo, en este caso, para sistemas telefónicos. Entonces, si se dan cuenta, ese rojo es muy común para todo lo que es telefonía y el azul para cableado de datos, ¿sí? Entonces, esas dos diferencias también las utilizamos inclusive en los puertos cuando los graficamos, ¿sí? Y porque el código de colores existe, entonces ese código de colores pues tiene esas especificaciones, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese código de colores. Por eso es que les pasaba también este archivo porque aquí también se pueden tener en cuenta las etiquetas y de una vez observar pues cómo es que se puede colocar un color, ¿sí? Para diferenciar una etiqueta. Esos son elementos que pues son bastante interesantes. Bueno, sí, cuando usted tiene un cableado estructurado muy pequeño ni se da cuenta. Pero cuando
exista un cableado ya un poquito más grande o si en algún momento hay un trabajo de organización en la empresa, pues por eso es que en algún momento le dicen a las personas que identifiquen o que hagan ese proceso de demarcación, de identificación, de etiquetado, ¿sí? Para que siga pues estas normas y después sea mucho más fácil identificar las cosas. ¿Sí? Ya sabe que todos los cables pueden ser del mismo color, pero las etiquetas también pueden variar y a identificar pues ciertas cosas. ¿Sí? Esto es una tablita, entonces usted hace una tablita y coloca los colores y dice, bueno, este color es para tal cosa, este color es para tal cosa y también funciona. ¿Sí? Es una forma de organización y que las cosas pues queden más fáciles de identificar, ¿sí? Inclusive en su uso, que en este caso sería el color, lo que nos facilita pues verificar el uso que se le da al cable, ¿sí? No solo la etiqueta de dónde a dónde va, por ejemplo, sino que también nos cuenta pues qué uso se le está dando al cable. Por eso es que los colores pues también los mencionan en la norma, ¿sí? Esa partecita final entonces de este documento, si se dan cuenta, nos va contando sobre los colores. Bueno, aquí ya esto es más de como de publicidad de esa empresa, ¿sí? Que es la empresa de etiquetado, pero pues que aprovechamos y miramos esas referencias que ellos tienen y nos van contando pues de paso o nos van relacionando de paso con la norma 606, que es la norma de administración. ¿Sí? Entonces, ese documento les encargo que le echen también la miradita porque pues sirve como base también para hacer las etiquetas o para generar etiquetas en algún momento, ¿sí? O una tablita de etiquetas muy básica, pero mire que hasta los colores pues nos están identificando eh, qué es lo que hacen ese tipo de colores. ¿Listo? Bueno. Vayan echándole cabecita a ver cómo es que podrían organizar el archivo, ¿sí? El archivo Excel que se va a realizar pues es basado en el proyecto, pero los datos pues también son basados en la norma, ¿no? Entonces, si va a colocar una etiqueta, también le podría colocar un color, ¿sí? No solo la referencia de el cuarto, del rack, del pass panel, del puerto, sino que adicionalmente también podría colocar un color, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que haga ese cable. Eso es más de organización y más de ir identificando, pues, cómo serían una forma o una aproximación a cómo podría usted marcar los cables. ¿Sí? Uno de los trabajos que también podrían llegar a hacer a una empresa, pues, tendrá que ver con redes. Y pues cuando uno cae en una empresa pequeña, por supuesto, se va a dar cuenta que la organización del cable pues no está perfecto. Muchas veces los administradores que tienen que hacer absolutamente todo, que son toderos, pues entre otras cosas tienen que manejar la red y el cableado, entonces ahí es donde de pronto se pierde esa organización, porque bueno, el primero no lo organizó o el segundo que después llegó eh, cambió las cosas y perdió la organización y no quiso registrar nada. Y después pasó otro y pasó otro y pasó otro hasta que por fin llegó usted de aprendiz y le dijeron organice el cableado estructurado. ¿Eh? Y entonces, claro, usted se gasta un buen tiempo pues identificando todos los cables y por supuesto si se gastó un buen tiempo identificando los cables, pues aproveche y haga la marcación y lleve un registro de la información. Con eso ya el trabajo se le facilita a futuro. ¿Sí? Pues eso es más con el fin de hacer que las cosas como bien en caso de presentarse pues este tipo de problemas. Sí es demorado, pero pues es uno de los trabajos que se hace, ¿no? Eso y el arreglo de los cables que por supuesto en los rack cuando llevan tiempito ya la gente es como que se le olvida esa organización y bueno, esos racks se vuelven un desorden completo. Y todo eso pues va acompañado de la administración, así que también verán sitios donde están los raggy, que eso es un completo desorden impresionante, entonces eso se gasta tiempo para organizar nuevamente las cosas y dejarlas como está. Pero toca analizarlas muy bien, ¿listo? Toca mirar y deducir muy bien cuál es la lógica de la conexión y de dónde van las cosas. Bien. Y si no hay marcaciones, pues es más difícil, pero no imposible. Y eso es más de análisis, ¿sí? De sentarse a analizar cómo van las cosas y después si usted pues es pilo en este caso de organizar, pues también va a ayudarse con una etiqueta.
¿sí? Y va a dejar las cosas pues organizadas de una vez, porque pues una cosa es entender la lógica y dejarle, después dejar sin registro y que la siguiente persona pues venga y le toque volver a hacer lo mismo. Que sí, eso es lo normal, que alguien no organiza y entonces le deja el mismo trabajo al que sigue, al que sigue, al que sigue, y bueno, y ninguno quiere organizar al fin y al cabo, pero debería hacerse, ¿sí? Debería dejarse organizadas las cosas para que ya no haya ningún problema de ese tipo y se puedan pues dedicar a otras actividades dentro de la empresa. ¿Sí? Bueno, entonces tengan en cuenta esa organización para que eh, pues la vayan analizando también porque eso es parte de las organizaciones. Muchas veces el cableado ya está tendido, así que lo que hacen es tratar de organizar, ¿sí? Tratar de mirar cómo está organizado y mirar cómo lo identifican y ya mejorar lo que ya existe. Eso es lo que por lo general pueden llegar a hacer también, ¿no? No es a montar todo de cero, no es que uno llegue a montar toda la red de una empresa si no está trabajando en un proyecto nuevo, ¿sí? Si ya está el proyecto y se llega al punto de mantenimiento, pues o llega a mejorar o llega a organizar o a mantener la organización de las empresas, ¿sí? Entonces, hay que conocer pues esta parte de la lógica y de la organización. ¿Listos? Entonces tengan en cuenta ese tipo de elementos porque, bueno, de pronto usted se hace notar también con la organización que vaya a aplicar en sus empresas. Y ya digan, por fin vino un técnico que organizó las cosas y no ese desorden que tenían anteriormente. ¿Bien? Alguien se tiene que dar cuenta en algún momento. ¿Bien? Bueno. Preguntas hasta aquí, dudas, aclaraciones, no hay problema. Bueno, las marcaciones aquí no son exactamente obligatorias por esa numeración. Sí es bueno tener una organización, pero pues que nosotros utilicemos esta palabra LNK, que es link, para el link horizontal, bueno, eso ya es como una adición eh, de este ejemplo, ¿no? Lo mismo vieron que pues en la norma NTC hay unas letras, entonces de pronto con este ejemplo no están utilizando las mismas letras, el idioma también puede cambiar, entonces ahí también hay unas pequeñas variaciones, pero pues desde que uno esté organizado y sepa qué es lo que hacen las letras o qué identifican las letras o los números, ¿sí? No hay problema, por eso es que el registro es importante. Usted puede prácticamente identificar como quiera siguiendo un patrón, pero pues la idea es que esté organizado y el que lea pues el patrón y lea la información pues se dé cuenta a qué se refiere, ¿sí? Ahí con esas dos etiquetas ya nos dimos cuenta que era lo que significaban esos números, ¿no? Entonces, esa sería lo importante de la administración de los cables, en este caso, y de los elementos que tienen que ser etiquetados, que son bastantes. ¿Sí? Entonces, ese como ejemplo para que lo tengan presente y lo complementen con el NTC que estábamos viendo el día de ayer. ¿Sí? Bueno, para eso el resultado sería un archivo Excel donde podamos ver las etiquetas, ¿sí? O donde podamos generar esta numeración. Usted dirá que eso es bastante difícil, pero pues no es tan difícil, es más de organización. Inclusive estas etiquetas se pueden utilizar con fórmulas, se pueden unir. Hay una fórmula muy sencilla que es concatenar, entonces se pueden unir varios elementos con concatenar y ya pues es mucho más fácil. ¿Listos? La guía en este caso de la 3, en este caso de la 3 ya la miramos. Bueno, bueno, esto sí se puede hacer, hay dos partes, hay una que es la guía, bueno, sí, hagámosla esta vez en grupo porque ustedes se cansan haciendo guías, entonces hagámosla en el grupo de proyecto, ¿listo? Eh, por supuesto, cuando lo van a subir a la plataforma, lo suben individualmente, no vale que es que uno la subió y el resto no, en este caso sí, bueno, vamos a dejarlo que lo hagan individualmente, ¿listo? Aquí hay ejemplos de cómo podría usted hacer la marcación. Estos son tablitas pues, para llenar, por supuesto, y usted ya va pensando en cómo podría hacer la identificación de su jack,
en identificar el cable de pronto con alguna nomenclatura, ¿listo? Entonces, esas tablitas son más de llenado, con algunos ejemplos que ya existen ahí. Por ejemplo, miren que aquí sale el ejemplo del jack, ¿sí? Y una imagen del jack, pues ahí está el jack donde se marcaría, bueno, ahí tiene unos extremos a los lados donde se puede colocar las etiquetas. Los planitos que ustedes ya habían visto para hacer un ejemplo de rotulación, ¿listo? Hay unos ejemplos que por favor los leen para que se den cuenta qué es lo que está pidiendo. Casi todo es rotulación, no se preocupen, ¿sí? Para que lo den cuenta, rotulación de pronto basado en el gráfico, y solo es interpretar el gráfico en este caso, ¿sí? Los códigos de colores que estamos viendo, también existe el código de colores de cable de terminación como habíamos visto, entonces ustedes también lo pueden encontrar en otras partes. El registro de la información es los grupos que habíamos visto en la norma de ayer. Esto es simplemente una tablita donde están los grupos, cómo están organizados y qué se registra. ¿Listo? Para que pues también se solucione esa partecita. Todo esto es basado en la norma NTC, más que todo. Eh, bueno, por aquí también una herramienta, investigar una herramienta que ya vimos de la generación de etiquetas, la impresora. Y el otro que está asociado es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? A ver si usted le toma una secuencia eh, al taller, le toma una secuencia a la identificación y empieza desde la parte más grande. Entonces, aquí también usted puede ir pensando cómo sería la forma de etiquetar las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, usted se encuentra en el cuarto de telecomunicaciones, usted está por aquí en una parte, si lo ven aquí es el que está parado ahí, es usted. Entonces usted está en un piso X, en un cuarto de telecomunicaciones X. ¿Cómo lo marcaría en este caso el cuarto? Entonces aquí usted coloca cómo sería la marca del cuarto. Venga, a ver que no, ¿dónde está la herramienta aquí de esta herramienta que ahora se me pierde? Listo. Entonces usted dice, bueno, estoy en este piso. ¿No? Y en este piso, ¿cómo sería la etiqueta que nosotros utilizaríamos para marcar el cuarto de telecomunicaciones? Entonces la coloca aquí. ¿Cómo identificaría el piso? Listo. Ahí coloca entonces los datos de identificación. ¿Cómo lo haría usted? Listo. Usted ya está en el cuarto de telecomunicaciones entonces y pasa directamente al rack. ¿Listo? Entonces usted ya en el rack, eh, ¿cómo marcaría el rack? ¿Sí? O cómo identificaría el rack y cómo identificaría el pass panel. Tenga en cuenta que los rack y los pass panel pueden ser varios eh, dentro de un cuarto de telecomunicaciones. Entonces puede ser que usted encuentre un solo rack con varios pass panel o puede ser que usted encuentre varios rack con varios pass panel. Entonces, ¿cómo haría usted la identificación? ¿Cómo haría la etiqueta de ese pass panel y de ese rack? ¿Listo? Bueno, después de que usted está ahí en esa parte, entonces pasaría directamente al rack. Y en este caso, pues, ¿cómo identificaría el puerto? Cualquiera de esos puertos, no importa si quiere aquí, se puede basar en ese puerto que está ahí. Ahí no está numerado, pero pues, ¿cómo podría ser un ejemplo de cómo marca el pass panel? ¿Listo? El puerto del pass panel, porque el pass panel ya lo marcamos en el anterior. Ahora sería cómo sería la marcación del puerto, ¿sí? Que usted daría en esta parte. Y más abajito nos va a contar cómo sería la marcación que usted haría en una canalización, ¿sí? En este caso no es el cable directamente, sino es la canalización. Entonces aquí nos va contando usted, pues si fuera una canalización que está llevando, por ejemplo, un cable horizontal, pues ¿cómo haría usted la marcación? Y aquí coloca un ejemplo de la marcación. ¿Ve? Eso es lo que usted me va a contar aquí en este ejercicio. Contarme cómo haría usted la marcación. Bueno, y dice acá, un etiquetado para el passcode entre el puerto del pass panel y el puerto 1 del switch. ¿Ven? Entonces ahí acuérdense que esto ya diría sobre el passcode, esto sería el cable. ¿Sí? ¿Cómo haría usted entonces para identificar los extremos del cable? De un pass panel, por ejemplo, puede ser del que usted pensó por aquí, ¿sí? De ese pass panel, de ese puerto,
y esta vez pues lo va a llevar a un puerto 1 de un switch. Entonces, ¿cómo haría la marcación en este caso? ¿Cómo generaría usted la etiqueta? Bien. Entonces, ese es como la forma de ir pensando en cuáles son las etiquetas. Por último, entonces el pass panel, perdón, el faceplate del jack. ¿Listo? Esta es la terminación al lado del puesto de trabajo. Entonces, las etiquetas por lo general van encima de los tornillos. Por supuesto, hay que atornillar primero para poder colocar la etiqueta. La etiqueta por lo general no es eh, para pegar en este caso si va encima de los tornillos, porque, bueno, en el caso que usted tuviera que quitar el faceplate, que es la tapa, pues tiene que romper la etiqueta. Entonces, las etiquetas por lo general en este tipo no son de adhesión. ¿Sí? Son etiquetas que van impresas, pero van con un protector de plástico que va encima. Y las etiquetas, pues son etiquetas que no se adhieren al faceplate porque ya sabe que detrás está el tornillo. Entonces, ¿cómo marcaría o cómo sería el ejemplo de marcación que usted haría para... eh, bueno, esto es para el cable que va del pass panel, aquí sería la parte del pass panel, ¿sí? Hasta el jack, entonces aquí sería la etiqueta del jack. En este caso la quería aquí en el jack. ¿Sí? Bueno, por aquí arribita puede estar la etiqueta. Entonces mire que es la secuencia. Y este ejercicio es bastante simple. Es como usted haría el ejercicio de ir marcando pues cada uno de esos elementos. Ese sí está muy sencillo, así que vamos a ver la lógica de ustedes cómo lo haría. ¿Listo? Bueno, con eso les sirve para hacer ya el archivito eh, o ir pensando en el archivito del proyecto porque pues nos toca generar un archivo Excel que nos muestre más o menos cómo sería la identificación de ese cableado de 2 pisos que tiene usted, con 2 cuartos de telecomunicaciones, con el cuarto de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Con la cantidad de switch que usted ya sabe que se puede calcular eh, con la cantidad que necesitan cada piso, ¿sí? Que ese fue el cálculo que yo les había dicho el martes que tuvieran en cuenta, ¿sí? Porque eso pues también nos determina las etiquetas. Entonces, eso hay que irlo pensando para poderlo plasmar, ¿listo? En un archivo Excel y tenerlo también como registro de información. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. ¿No hay problema? Bueno, listo. Entonces, esta guía 3 hagámosla entonces en grupo, pero sí acuérdense que tienen que subir todos la guía a la plataforma. Y hablando de eso, pues las guías que están pendientes, los talleres que están pendientes a subir a la plataforma. Recuerden que hay unos plazos dentro de la plataforma con hora, así que los trabajos que ya están hechos, por favor, súbanlos, ¿sí? Los que tienen un poquito más de plazo, pues, por supuesto, observen ese plazo, porque ya me toca, pues, empezar a recoger todos esos trabajos que ya hemos hecho, porque hace rato que no los podemos recoger por la falta de plataforma. Pero ya como tenemos plataforma, pues sí podemos empezar a recoger estos elementos. Este, por supuesto, va a tener más plazo que los demás hasta la otra semana, eh, tal vez hacia el final de la semana siguiente, pero pues sí necesito los primeros talleres, las primeras guías que ya deben estar hechos. ¿Listo? Bueno, los que requieran pues el plano ya saben que toca el plano, entonces eso era lo que nos hacía falta. Por ejemplo, el taller de determinación de cables, ese ya está, ese ya lo podrían subir, por supuesto. Bueno, y el de identificación, que es el de la guía 2, ese de identificación de los componentes, pues también aprovechen y lo van subiendo. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, aclaración con respecto a ese tema? Espero que hayan mirado las fechas, se los recomiendo. Yo no suelo abrir los enlaces, sobre todo si se retardan y no miran esos, esos plazos, pues yo no suelo abrir esos enlaces. ¿Listo? Para eso
necesito que observen pues los plazos y las fechas y las horas que están programados. Bueno, preguntas, dudas, ¿ninguna? Señor. Bueno, ok, listo. Entonces vamos a dejar hasta aquí para que puedan terminar sus guías y después no me van a decir qué fue, qué fue, qué. Entonces, detengamos aquí la grabación.